Hola, buenas tardes. Antes que nada, disculparnos un poco por los problemas técnicos que presentamos antes de iniciar la charla y bueno, nuevamente darles la bienvenida a esta nueva charla, ¿no? Donde vamos a hablar del manejo sanitario del páprica, la segunda parte, la primera parte la vimos hace como 2 semanas, me parece. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con un recordaris, ¿no? Es- eh, Estuvimos viendo, pues, las principales enfermedades que eran a nivel de plantín, ¿no? Hasta la floración, entre ellas teníamos el conjunto de las enfermedades que causan el dumping off o la muerte por pudrición radicular de los plantines. Ya habíamos mencionado que pues mucha de esas enfermedades estaba compuesta por un complejo de hongos, entre ellas Pitio, Fusarium, Phytophthora. También habíamos comentado pues que en las primeras etapas, más bien del cultivo, era crítico el problema de nematodos, como el oleodiogine. Ya una vez que encontramos establecido pues el cultivo en el campo, observamos pues que ya algunas enfermedades como las del dumping off dejan de ser importantes y más bien dan paso ya a otro tipo de enfermedades que vamos a mencionar, muchas de ellas desde los plantines, por ejemplo, algunas enfermedades. Más adelante se puede presentar oidiosis, dependiendo del clima, ya en floración, fructificación podemos hablar ya de enfermedades como botritis, por ejemplo, las plagas que siempre se van a presentar, ¿no? Desde que la planta está pequeña, entre ellas la principal, probablemente prodiplosis, juntamente con hoja blanca. De todas ellas vamos ahora a mencionar un poco más en detalle y ahora vamos pues, a ver esta enfermedad, ¿no? La oidiosis o también conocida o más bien llamada por el nombre científico, Libélula táurica. Pues esta enfermedad es una de las principales enfermedades efectivamente del páprica, ¿no? Ya que pues el clima de la costa le es bastante favorable. Como lo vamos a ver más adelante, oidiosis se caracteriza por la formación de manchas constituidas por las hifas polvorientas y mohosas, que dan un color gris grisáceo en el embés y una apariencia de manchas cloróticas en el haz. Bueno, oidiosis es un parásito obligado, es decir, que sí o sí necesita que su hospedante esté vivo para poder hacer la infección y el crecimiento al interior del hospedante. Es un endoparásito. Las conillas son su estructura de propagación y se diseminan pues con el viento, ¿no? Asimismo, las conillas emergen del micelio intercelular. Eh, esta enfermedad, Libélula táurica, como les mencionaba, es considerada una de las más importantes, no más bien la más importante en el cultivo de páprica, más que nada en la costa central, ¿no? Donde se centraliza su producción, sobre todo la mayor producción pues la tenemos en la zona de Barranca, ya que esta zona pues presenta condiciones muy favorables para el desarrollo del patógeno. Normalmente en esta zona las humedades sobrepasan el 90%, y las temperaturas también son bastante moderadas, ¿no? Entonces, el patógeno normalmente necesita temperaturas entre 70 y 80% y temperaturas entre 20 y 30% para poder realizar, pues, ¿no? El ataque a la planta o poder parasitar a la planta. Las pérdidas, se calculan que las pérdidas generadas por la oidiosis están alrededor del 50%, ¿no? Y bueno,
Hay que complementar también que dentro del manejo integrado para esta enfermedad, el control químico es el que se usa con mayor frecuencia para controlar, ¿no? Dentro de ellos podemos usar fungicidas pues, de contacto o sistémicos. Y ahora, ya les mencionaba cómo reconocemos a la enfermedad. En la parte del haz de la planta vamos a ver esas manchas de apariencia más bien clorótica, y en el envés vamos a encontrar una pelusilla grisácea, que a medida que avanza la enfermedad va también parasitando toda la hoja y a la larga pues causándole la muerte a la hoja, ¿no? El periodo crítico, donde debemos tomar bastante interés al ataque de esta planta y tomar bastante interés pues al control de esta enfermedad, se presenta normalmente entre floración y fructificación. Ahí es donde nos puede hacer el mayor daño, y como les menciono, ahí debemos considerar y tener bastante en cuenta lo que es el control. Bien, los primeros síntomas se evidencian en las hojas más maduras, es decir, las que ubicamos frecuentemente en el tercio inferior, las manchas cloróticas en el haz y la esporulación de color blanquecino a gris en el envés, ¿no? Posteriormente, también se dañan las hojas jóvenes, y todo ello, pues, cómo afecta a la planta, nos disminuye la capacidad fotosintética y todo repercute, pues, en la producción. Como, por ejemplo, debemos tener en consideración una adecuada elección del terreno y la variedad del cultivar de páprica. Asimismo, pues debemos evitar sembrar cerca de otros cultivos susceptibles a la oidiosis. También no se deben sembrar en altas densidades para asimismo evitar pues, los climas favorables. Sembrar a favor del viento nos va a ayudar a que haya una mejor ventilación en el campo. La fertilización adecuada también debemos tener en cuenta para que nuestra planta de alguna otra manera esté más vigorosa, más preparada si es que hay un ataque de algún patógeno como idiosis, por ejemplo, todo ello considerando que no debemos tener un exceso de nitrógeno, ya que ello también nos va a favorecer a un mayor ataque. Debemos considerar también ello nos va a permitir tener o evitar desarrollar resistencia, ¿no? En esta plaga nos va a evitar la resistencia, asimismo nos va a mejorar pues la eficacia de cada producto a medida que rotemos los productos, ¿no? Dentro de Bayer tenemos nosotros 3 alternativas con las que contamos, entre ellas Prosper, Nativo y Luna Experience, todos ellos pues basados
en el adecuado uso del FRAC según su modo de acción. Vamos a comentar rápidamente sobre alguno de estos productos. Vamos a comentar Luna Experience rápidamente. ¿De qué se trata Luna Experience? Bueno, Luna Experience es un novedoso fungicida que en Bayer lo lanzamos hace poco. Es una molécula relativamente nueva en el mercado. Cuenta con 2 ingredientes activos, el cual son el flopiran, que es una molécula innovadora, nueva, con un mecanismo de acción diferente. Trabaja pues a nivel de la inhibición de la succinato deshidrogenasa. Está clasificado en el grupo FRAC como en el grupo número 7, pues, ¿cómo trabaja Clopirán? Clopirán básicamente trabaja en todas las etapas de la planta, en todas las etapas del desarrollo de la oidiosis, ¿no? Tanto en infestación, germinación, penetración, en la colonización, en la emergencia y la esporulación. Como es una molécula que trabaja a nivel del sistema respiratorio y pues todo está compuesto de células, pues va a trabajar en todo el ciclo de la enfermedad Clopirán, ¿no? Ya que es efectiva contra la germinación, colonización y exportación. Esa es una foto de una planta que ha sido aplicada con Luna Experience, perdón. Y bueno, el otro producto con el que contamos es Nativo, que es un producto a base de tebuconazol y tetroxicstrobin. 2 modos de acción diferentes, un triazol y una estrobilurina. Los modos de acción sistémico y mesostémico. Básicamente, pues, el triclocictrobin inhibe lo que es la respiración y el tebuconazol nos va a trabajar inhibiendo la síntesis de ergosterol, ¿no? 2 métodos de acción diferentes para el del triclocicstrobin, ¿no? Tenemos con ello una alta acción curativa y preventiva. Como yo les mencionaba, Nativo pues también nos va a trabajar en todas las etapas del ciclo de la enfermedad, ¿no? Desde la etapa de la germinación, infecciones, colonización hasta la esporulación, porque contamos con 2 métodos de acción diferentes, ¿no? Afecta todas las etapas del hongo. Bueno, dentro de lo que son cultivos de capsicum, el rango de dosis que recomendamos de nativo está entre 0.25 a 0.3 kilogramos por hectárea. El número de aplicaciones máximo, 2 aplicaciones por campaña es lo recomendable. Y pues este es básicamente un campo donde hemos trabajado con nativo. Y bueno, la siguiente enfermedad de la que vamos a comentar brevemente es Botrytis cinerea. Botrytis, pues, se encuentra en etapa senescente o de hibernación, ¿no? Esperando, pues, que se inicien nuevas campañas para continuar con la infestación en tejido sano. Es un patógeno que sobrevive en el suelo, alimentándose del material descompuesto o por medio de esclerotes, que son sus estructuras de conservación. Y bueno, básicamente el daño que nos causa esta enfermedad es que ataca flores, frutos, provocando pues esta especie de esporulación o masa gris en los micelios, y con ello pues también el deterioro del fruto, ¿no? Las condiciones favorables que se necesita para el desarrollo de botrytis, pues es la alta humedad, normalmente el desarrollo en zonas de llovinas, neblinas, también cuando de repente tenemos riegos pesados durante la etapa de floración, ¿no? La etapa o el periodo crítico que tiene esta enfermedad es a partir de floración en adelante.
porque ya tenemos botones florales desde donde puede atacar hasta la cosecha. Es bastante crítica esta enfermedad y es ahí donde nosotros debemos concentrar nuestro control, ¿no? Normalmente las temperaturas en las que se desarrolla botrytis varían entre 15 a 14 grados. La humedad sí siempre alta, mayor a 90%, y pues básicamente si nosotros nos podemos a pensar son humedades que imperan en este sistema de costos. Tiene grandes posibilidades de desarrollarse. Como les decía, el periodo crítico de esta enfermedad es una apertura floral, caída de pétalos, inicio de cuajado, perdón. También los frutos en desarrollo pueden llegar a ser susceptibles, pero el periodo crítico se concentra básicamente. Estos son algunos síntomas de la enfermedad. Vemos cómo se desarrolla en lo que era una flor, el patógeno. En esa lámina también vemos algunas flores afectadas, ¿no? Al inicio de floración. Y bueno, el control cultural básicamente debe concentrarse en aplicaciones apropiadas de elementos menores, de microelementos, una fertilización balanceada y todo lo que podamos hacer por disminuir la humedad en la zona, todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Básicamente ahí me refiero al riego, evitar riegos pesados para crear pues microclimas que favorezcan a la enfermedad. El control químico, por un lado, que recomendamos es la aplicación de escala a 0.5 litros por hectárea. Y rápidamente vamos a mencionar cómo trabaja escala. Escala, pues, inhibe que el hongo necesita para el proceso de germinación, ¿no? Es decir, trabaja básicamente lo que es inhibiendo el proceso de infección del hongo hacia la planta, no le permite desarrollarse, digamos, ese micelio, ¿no? Entonces, de esa manera es como tenemos que trabajar a escala. Las enzimas, pues, en una planta donde si no la aplicaríamos, las enzimas de botrytis digieren la pared celular, ¿no? Degradan esa pared celular. Versus si la aplicamos a una planta, escala, pues, inhibe la secreción de enzimas que son necesarias para que esa espora germine y desarrolle en la planta, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, realizamos el control. Mientras que si no aplicaríamos esa infección, continuaría su curso, ¿verdad? Hasta, pues, llegar a destruir todas las células y produciendo de esta manera miles de esporas que luego son potencial infección, a diferencia de que si tratamos con escala, que desde el inicio, pues, destruye al hongo. Y rápidamente haciendo un perfil a escala, nosotros contamos con todas estas recomendaciones, en este caso para pimiento páprica, la dosis que recomendamos es de 0.5 litros por hectárea. Y pues lo importante es que tenemos tolerancia en los principales países de exportación con LMR en algunos casos no detectados o en algunos casos bajos, ¿no? Tales como Holanda, Italia, España, Suiza y Estados Unidos. Entonces es un producto que además de darnos el beneficio de la alta eficacia, residualidad, también nos da el beneficio de que tiene tolerancia en el caso de que nosotros estemos pensando en exportar el. Y ahora, amigos, rápidamente vamos a mencionar algunas de las principales plagas del cultivo de páprica. Entre ellas, pues, tenemos a Prodiplosis, a la caracha, a Bemisia, conocida también como la mosca blanca, Simestrichema capsicum, conocida como la mosca tonta, el ácaro hialino, nombrado, pues, científicamente como Polychagotarsonemus larus.
rápidamente vamos a describir y hablar cómo podríamos controlar cada uno de ellos. Primero, prodiplosis. Aquí les presento a prodiplosis. Muchos quizá reconozcan solo las larvas o solo el adulto, pero este es un insecto, por no decirlo así, muy peligroso, potencialmente, pues, eh, como les digo, bastante dañino en el campo. Es una de las principales plagas en muchos cultivos por el daño que ocasiona y en alpaca. Entonces, debemos estar alertas pues durante toda la etapa fenológica del cultivo. Y bueno, prodiplosis, básicamente su ciclo consta pues del adulto, el cual pues oviposita en botones florales, en pedúnculos, en zonas bastante escondidas, hasta en hojas puede llegar a ovipositar. De ahí emergen las larvas de diversos estadios. Las larvas pasan a pupa y nuevamente se hace un adulto, ¿no? Vamos a conocer un poquito más a prodiplosis para, pues, también conocer o saber cómo lo vamos a controlar. Los huevos normalmente son de color transparente, los ponen en sitios escondidos, protegidos. La larva consta de 3 estadios: larva 1, larva 2 y larva 3. Eh, Son pequeñas, de color transparente, blanco y amarillo cuando ya están en el estadio 3. La pupa, que normalmente está en el suelo y necesita condiciones de humedad para poder mantenerse, y el adulto, ¿no? Que normalmente son activos, los encontramos en la tarde-noche, ahí es donde les gusta salir, pues, con temas a buscar, pues, alimentación o en muchos casos a parearse también. Entonces, el ciclo de vida básicamente, como les decía, consta de huevo, larvas, eh, prepupa, pupa y los adultos, que pueden ser hembras o machos. Y bueno, el ciclo de desarrollo varía, ¿no? Normalmente un macho, el ciclo de vida de un macho está entre los 16 días y de una hembra 16.7, ¿no? Entonces, esos son el tiempo en días que dura cada uno de los ciclos. Como ustedes pueden ver, son periodos bastante cortos, de ahí que se traduce que prodiplosis es una plaga que se reproduce exponencialmente. Las larvas se desarrollan en 4 o 5 días, dependiendo del clima. Entonces, o sea, en un periodo de un mes podemos tener hasta 4 perdón, 6 o 7 generaciones de larvas, ¿no? Lo que se traduce pues en un gran ataque. Entonces, el daño que producen las larvas en su proceso de alimentación, pues hacen este tipo de daño, de barrenar brotes, muchas veces frutos cuajados, botones florales, casi todo lo que encuentran a su paso. Otros, otro tipo de hongos ya más aprofíticos, ¿no? Que muchas veces nos causan pudrición en los frutos, o si es que el daño pues logra subsanarse, tenemos esta especie de cicatriz, ¿no? Lo cual pues reduce también la calidad comercial de los frutos. En el caso de los brotes, si eliminamos brotes, eliminamos futura producción, ¿no? Si barrenamos brotes, no hay un adecuado crecimiento de la planta. Igual si hay un daño en flores, también todo repercute en la, en la producción. Entonces, un poco para saber cómo podemos controlar la prodiplosis o caracha, pues no solo en este caso basta con aplicar el control químico, es decir, el uso de productos insecticidas para el control, sino pues hay que ver más allá
y hay que basarnos en un manejo integrado, ¿no? De esta plaga, o hacer uso de diferentes métodos de control para de esta manera bajar su población, ¿no? Y que el control químico a su vez sea más eficiente. Dentro del manejo integrado, pues que se recomienda para esta enfermedad, tenemos el uso de barreras o cercos biológicos que podemos usar alrededor de nuestra planta, ¿no? Los cercos conocidos como los cercos vivos, que nos pueden ayudar pues digamos que esa población de prodiplosis no avance a nuestro cultivo, ¿no? También el uso de trampas pegantes de color amarillo que podemos hacer a manera, como se observa en la foto, podemos hacerla deslizar por todo el campo, ¿no? Esto con el objetivo de, pues, atrapar adultos, ¿no? Que los adultos se queden atrapados ahí. El color amarillo, ¿por qué? Porque es bastante atractivo para esta plaga, ¿no? También podemos usar, hacer uso de trampas de luz, también para capturar adultos, el uso de trampas a base de melaza también nos van a ayudar bastante. La exposición en este caso de pupas, como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? La pupa de alguna manera requiere de humedad para que se mantenga y continúe su ciclo. Entonces, si nosotros exponemos las pupas y a su vez también vamos a recomendar pues una adecuada rotación de insecticidas para el control, hacer uso de múltiples grupos que conforman el IRA para el control de la plaga. Aquí tengo un programa pues detallado para el control de prodiplosis. Entre ellas, pues, digamos, están moléculas de múltiples formas de acción, de diferentes modos de acción, las cuales podemos ir rotando y aplicando, ¿no? Según un programa para evitar, pues, que la aparición de resistencia a ciertas moléculas se haga presente, ya que prodiplosis, pues, se ha demostrado que si es que no hay una adecuada rotación, la plaga es bastante persistente, es decir, que se vuelve bastante resistente a muchas moléculas, ¿no? Entonces, importantísimo, amigos, hacer un uso correcto de los modos de acción IRA, trabajar en lo posible con diferentes modos de acción. Con eso me hago referencia a que no importa solamente que tú cambies el nombre comercial de tu producto químico al aplicar, sino que cambies de modo de acción, ¿verdad? Entonces, aquí una pequeña recomendación de Bayer en cómo puede ser un programa de manejo para prodiplosis. Digamos, podemos comenzar con una molécula básica, como es el Confidor, imidacloprid, para en los primeros estadios para controlar, ¿no? La siguiente aplicación podemos hacer uso de un fipronil que tiene diferente modo de acción, es decir, aplicar un Reyen a 150 ml por cilindro. En nuestra siguiente aplicación podemos aplicar el probado combi, que es una molécula pues compuesta por ejemplo, de un producto como Lecenta, que está compuesto de dos ingredientes activos, como son el fipronil y el imidacloprid. Luego, más adelante, podemos hacer uso de Absolute, que trabaja a nivel del sistema nervioso, es un neurotóxico, a 250 ml por cilindro, y ya, digamos, cerca de la floración, o antes de la floración, perdón, podemos también trabajar con Movendo Plus. Movendo Plus es un producto a base de dos activos, los cuales son espirotetramad e imidacloprid, que también nos puede ayudar, ¿no? Con la reducción de la plaga. Ya en etapa netamente de floración, fructificación, recomiendo el uso de Movento,
ya que pues, por su doble sistemicidad nos permite un óptimo y mejor control de la plaga, ya que va a llegar a múltiples zonas, desde brotes pequeños hasta, hasta flores, frutos en etapa de cuajado. Entonces, Movento nos va a permitir llegar a mayores áreas. ¿Y por qué? En etapa de floración, fructificación, porque justamente es la etapa donde la planta se encuentra más activa, se encuentra, por un lado, llevando a la raíz, llevando de las hojas de la raíz fotosintatos, de la raíz a las hojas, agua y sales minerales, continuamente la planta está en pleno desarrollo, digamos así. Y es ahí donde un insecticida como Movento le favorece bastante la inhibición de lípidos del, del insecto y con ello pues ya cierro y les demuestro pues que haciendo uso pues de una adecuada rotación podemos llegar a tener un buen control de la plaga, ¿no? Usar múltiples modos de acción. Adicionalmente a ello podemos usar Tritec, el cual es un aceite mineral parafínico. La gota es 11 veces, la gota del aceite Tritec es 11 veces menor que una gota de aceite convencional, lo cual pues nos va a permitir mejorar la cobertura de llegada de ese insecticida a la planta. Por otro lado, también nos va a dar el beneficio de crear una capa cerosa, que la planta esté más fuerte ante el ataque de otros insectos o plagas que quieran pues atacar a la planta. Tritec, por otro lado, también nos va a dar la ventaja de quemar los huevos, las posturas. También los adultos también se ven por la cerosidad del aceite, se ven atrapados en la hoja y mueren así pegados. Y la ventaja más grande de Tritec es que repotencia cada uno de nuestros insecticidas, ¿no? Entonces, eso sería rápidamente el plan de aplicación para Prodiplosis en cápsico. Y vamos a pasar a la siguiente plaga, la cual es mosca blanca. Vamos a describirla rápidamente. Los adultos son de actividad diurna, especialmente en las horas de mayor luminosidad. Hay un estadio larval móvil y luego que este estadio larval móvil termina su ciclo, pues ya la plaga se queda fija en la hoja, ¿no? Succionando lo que es la savia. ¿Qué daños nos ocasiona mosca blanca? Número uno, y el más importante, consideramos que es la transmisión de virus. Esta plaga es un importante transmisor y vector de virus. Siempre que la tengamos en nuestro campo, no hay que pasarla por alto, porque esta planta, como les comento, si la tenemos en gran cantidad, es muy probable que ya nos haya llevado un virus extraño al campo, ¿no? Otros daños que nos ocasiona es que nos debilita la planta, ya que succiona toda la savia de la planta, ¿no? Toda la savia de la planta. Otro daño que también produce mosca blanca es que después de su alimentación segrega una gran cantidad de azúcares, lo que pues atrae a otros hongos ya más saprófitos, como por ejemplo como el polvillo negro, el cual pues invade a toda la planta, ¿no? Invade a toda la planta y le quita capacidad fotosintética. Algunas medidas de control: eliminar las malezas hospederas, efectuar una adecuada rotación de cultivos, eliminar el follaje inmediatamente después de la cosecha, ¿no? Y productos que tenemos para el control de mosca blanca: tenemos Oberon, tenemos de 250 a 300 ml, Movento de 200 a 250 y Confidor granulado, ¿no? Esto lo podemos aplicar vía sistema de riego o DREN, si es que no disponemos del sistema de riego. Rápidamente vamos a hablar de Oberon.
Oberon, pues, es un insecticida acaricida, altamente eficaz, perdón. No se ha presentado resistencia cruzada, pertenece a una nueva clase química, el cual son los queotenoles. Tiene un riesgo reducido a la fauna benéfica, es decir, es bastante amigable, digamos, contra los insectos benéficos. Y el perfil de Oberon es una molécula eh, del grupo de los quetenoles, es un espiromencifen, y el espectro de acción es bastante amplio. Oberon tiene un espectro de acción sobre prodiplosis, por ejemplo, en los primeros estadios, básicamente, la mosca blanca y los ácaros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Polyphotoxonemus latus, que ataca bastante al páprica. Algunas características del producto: es un insecticida acaricida que es de contacto e ingestión. El método de aplicación que recomendamos es la aspersión foliar. La acción que tiene la planta es de penetración o traslaminar y pues pertenece a los ácidos tetrónicos, que son parte de los queotenoles, ¿no? Algunas recomendaciones de uso: en páprica lo recomendamos para mosca blanca a dosis de 0.4 a 0.3 litros por hectárea. El periodo de carencia es bastante bajo, 3 días de periodo de carencia. Y bueno, vamos a hablar de otra plaga importante, el cual es Simstrichema capsicum, el barrenador de frutos. Es un lepidóptero. El adulto tiene actividad nocturna. Las hembras ponen los huevos en los brotes terminales, en los botones florales, lo cual, pues, cuando eclosiona el huevo, le permite ingresar más rápido al fruto, ¿no? ¿Qué daño nos causa Simstrichema capsicum? O la mosca barrenadora, como lo conocen, o mosca tonta, como lo conocen en otros lados. Las larvas perforan los brotes florales. Cuando se inicia la fructificación, penetran en los frutos tiernos y se alimentan, barrenan todo el interior del fruto. Muchas veces el fruto sigue su desarrollo con la larva al interior y aparentemente lo vemos sano por fuera, pero cuando lo abrimos ya tiene un daño de Simstrichema. Muchas veces, como les digo, el daño no es imperceptible hasta que la larva madura y vemos que todo el fruto está barrenado. Y este barrenamiento o cometuras en los frutos favorece la aparición de otros patógenos, los cuales pues causan pudriciones y daños secundarios en los frutos, ¿no? Este es el adulto de Simstrichema. Bueno, básicamente son dos especies: Simstrichema capsicum, por un lado, el cual es más chiquito, tiene una longitud de 3.8 milímetros. El adulto de la otra especie es Simstrichema capsiciborum, el cual es más grande, ¿no? Tiene una longitud de 5.2 milímetros. Y esta es una diferenciación rápida de las larvas, ¿no? Por un lado, la larva de Simstrichema capsiciborum, y por otro lado, la larva de Simstrichema capsicum, más chiquita, ¿no? Ambas causan el mismo daño, ¿no? Pero estamos haciendo una diferenciación entre las dos especies que atacan, ¿no? Rápidamente. Y las pupas, ¿no? Después de larva pasa a la etapa de pupa, donde pues después de un periodo emerge el adulto, ¿no? Los daños que nos causan, como les mencionaba, principalmente en los frutos, pero también nos hacen daños en los botones florales, como ustedes pueden observar. Cuando ves que tu botón floral sin razón aparente se empieza a caer poco a poco y tiene esa apariencia como que de necrosado, o se puede tratar de prodiplosis por un lado, o de este insecto si es que no encuentras daño de prodiplosis o larvas de prodiplosis, ¿no? Esos son los daños en los frutos, nos barrenan todo el fruto. El daño en el fruto muchas veces es, como les digo, imperceptible, hasta que la larva poco a poco madura y comienza a comerse todo el fruto, causando este tipo de daño, lo que vemos en el campo, frutos grandes. Un método de control que recomendamos bastante en Bayer
para controlar esta plaga, pues es el uso de Intrepid, el cual pues está compuesto por metoxifenocide, es una molécula que trabaja inhibiendo la muda, ¿no? Del insecto. Nos evita que mude el insecto, es decir, que de aquí, de ser una larva, pase a ser una pupa y luego continúe el ciclo, ¿no? O un adulto. Entonces, Intrepid es pues una buena opción para controlar esta plaga. Y rápidamente vamos a ver la última plaga que tenemos aquí, el ácaro hialino. El ácaro hialino pues ataca básicamente en el vez de las hojas, de brotes tiernos, donde el daño principal observamos primero el encarujamiento, la hoja se empieza a corrugar y si observamos el envés está de color plateado, ¿no? Los ataques severos pueden afectar la fructificación provocando caída de flores o frutos, esto por el debilitamiento de la planta, ¿no? Alguna medida de control que recomendamos para esta plaga es el uso de azufre o insecticidas del grupo de los quinotenoles, por ejemplo, ¿no? Este es el adulto de una hembra. El macho es más pequeño que la hembra, pero desde que antes que la hembra emerja, el macho ya la protege y la carga para luego aparearse con ella, ¿no? Cuando haya emergido. Esos son los huevos y los daños que los comentaban, ¿no? En brotes, al alimentarse, esta plaga de los brotes nos provocan ese encarrujamiento, ¿no? Las hojas se empiezan a encarrujar, se ponen muchas veces de esta forma cuando comienzan a crecer esos brotes, lo cual nos quita área fotosintética y la planta también se ve debilitada, ¿no? Este es el ataque. Se ven pues las hojas en el envés, como les decía, de color plateado. Y pues con esto creo que nos alcanza un poco de tiempo para lo que son las preguntas. Vamos a, vamos a responder alguna de ellas. A ver, un, una pregunta que nos hacen aquí es si la oidiosis ingresa por el haz o por el en vez de la hoja. A ver, vamos a regresar a la lámina. La oidiosis normalmente nos va a ingresar por el en vez de la hoja, ¿verdad? Por el en vez de la hoja, perdón, no va. Por el en vez de la hoja, a ver si me permite un momento para hacer esto más explicativo. Aquí está. En esta lámina podemos observar un ataque fuerte, ¿no? En el en vez de la hoja, por oidiosis. Vemos cómo a su vez se ha generado una gran cantidad de despoblación, de micelio, que todo pues se nota, o el ingreso más bien es por el en vez de la hoja, ¿no? El ingreso es por el en vez de la hoja. Y otra pregunta dice, ¿qué condiciones del hongo se ha de usar y el periodo de carencia? Pero no nos ponen, me imagino que están hablando de oidiosis. Normalmente las condiciones en las cuales debemos aplicar entonces ahí es donde debemos considerar
considerar una aplicación, ¿no? Normalmente el umbral de daño económico de oidiosis está al 5%, me parece, de infestación, y es ahí pues donde debemos considerar la aplicación de un producto químico. Yo les estaba mencionando, por ejemplo, Lunespirias, podemos usar Lunespirias o podemos usar también nativo, ¿verdad? Y bueno, creo que ya aquí hay, mm, ya, aquí nos hacen otra pregunta. Luna Tranquility vía Drench trabajaría para el tema de nemátodos. Bueno, como yo mencioné en la primera charla, eh, el, el Luna Experience en su composición cuenta con flopiram, ¿no es cierto? El flopiram, pues, en altas dosis es usado para para lo que es el tema de nemátodos. Pero, digamos, a la dosis de la cual compone el Luna Experience, no está a nivel para trabajar propiamente. Podría haber un efecto, sí, pero no está al nivel para trabajar propiamente mmm, para nemátodos, ¿no? Hay otra recomendación, dice, me recomiendan el confidor vía foliaro por sistema, ¿no? Eh, Te recomendaría el confidor para un mayor efecto que primero evalúes para qué tipo de plaga lo quieres aplicar. Nosotros hemos visto en este caso que, por ejemplo, para plagas como mosca blanca es más eficaz aplicarlo vía sistema de riego o vía drench, ¿no? Sobre todo pues en suelos de pronto pues de una composición um, con, con un alto contenido perdón, con un bajo contenido de materia orgánica, es decir, suelos un poquito más sueltos, ya que en suelos con un alto contenido de materia orgánica el ingrediente activo va a adherirse a estas moléculas y se va a quedar como atrapado ahí. Entonces, si de repente cuentas con suelos de textura un poco más suelta, tipo arenosos, con poca composición de materia orgánica, podrías hacer uso de confidor. El otro factor que deberías de considerar es, pues, si esa, esa plaga lo amerita, ¿no? En el caso de mosca blanca te recomendaría sí, y en el caso de que tengas, prodiplosis, por un tema de cobertura, y también por el comportamiento de la plaga, te recomendaría aplicarlo foliar, ¿no? Tendrías que evaluar esos factores. Y bueno, creo que con eso ya llegamos al final de la charla. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Eh, bueno, sin más que decir, será conmigo hasta otra oportunidad. Buenas tardes y bueno, hasta la próxima. Y esperamos que el partido lo gane Perú. Todos vamos a ver el partido. Gracias.